porque ha sido refrescante para nuestras almas cantar a tu nombre, ha sido refrescante para nuestras almas, oh Dios, ha sido bueno estar en tu casa, Señor, para leer tu palabra juntos, para orar juntos a ti y ahora escuchar juntos tu palabra. Quiero rogarte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes mientras estudiamos tu palabra en este día. Quiero rogarte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra, para que podamos, Señor, obedecerla. Dios mío, yo te ruego que mientras tu palabra es predicada en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera, Señor, que al escuchar el mensaje podamos decir verdaderamente: Dios ha hablado a mi vida. Amado Dios, usa tu palabra en este día para salvar a aquellos que no te conocen. Señor, para acercar a tu pueblo a ti, para santificarnos más, Señor. Oh Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en esta mañana confesamos nuestra gran necesidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, háblanos, alimentanos de Cristo y ayúdame a mí, oh Dios, a comunicar tu palabra con claridad. Ayúdame a comunicar tu palabra con fidelidad, Señor, para que yo pueda decir exactamente lo que tú has revelado en tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. En esta mañana oramos, Señor, por la Iglesia Bautista Liberty aquí en el pueblo. Oramos que mientras ellos están reunidos hoy, tú, Señor, uses al pastor que va a estar predicando y que tú, Señor, edifiques a esa iglesia local. Anímales, consuélales, guíales, oh Dios, por medio de tu palabra. Y te ruego, Señor, que mientras ellos se preparan para buscar un nuevo pastor, te ruego, Señor, que tú los guíes, oh Dios, y que tú proveas para Liberty, Señor, un hombre conforme a tu corazón, un hombre, Señor, fiel a tu palabra, que pueda guiarles en el conocimiento tuyo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, como usted puede darse cuenta, hoy hemos llegado al final del capítulo 12 de la carta a los Hebreos y vamos a estar considerando específicamente, hermanos, los versículos 25 al 29. Cuando nosotros consideramos la conclusión de esta carta, de este mensaje que el escritor escribe a la iglesia en la que él pastorea, podemos llegar a la conclusión, hermano, podemos decir, afirmar categóricamente que el autor de los Hebreos no podía terminar su carta de una mejor manera que la manera en la que él termina. Porque después de exponer grandes verdades de la palabra de Dios, después de animar consistentemente a través de toda la carta a esta iglesia, él concluye, hermano, haciendo un resumen de lo que ha estado enseñando y termina animando a la iglesia, animando a su congregación a continuar firmes en la fe. Y él lo hace, hermano, en estos últimos versículos, recordándoles los privilegios, los beneficios que ellos gozaban al formar parte de la comunidad del nuevo pacto. Al concluir esta carta, es bueno para nosotros recordar que el énfasis de esta maravillosa carta de la Escritura es animar a la iglesia a permanecer, a contender firme por la fe, teniendo presente que en Cristo nosotros tenemos algo mejor. Y ese fue precisamente el tema o el título de esta serie: Jesús, ¿verdad?, es mejor. Porque en Jesús nosotros tenemos, hermano, un mejor mediador, tenemos una mejor esperanza, tenemos una mejor herencia, tenemos mejores beneficios que aquellos hermanos que estaban bajo el antiguo pacto. Y él, hermano, en estos versículos hace énfasis en esta verdad y le dice a su iglesia: permanezcan, perseveren en la fe. Pero este mensaje, hermano, no era solamente para ellos. Este mensaje es el mensaje del Espíritu Santo de Dios para la iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares. Y en estos últimos versos específicamente,
El énfasis del autor de los Hebreos es animar a estos hermanos. Ahora no solamente recordándole los beneficios y privilegios que ellos tienen, sino también recordándoles cuáles eran las responsabilidades que ellos tenían delante de Dios. Porque en el nuevo pacto tenemos mejores promesas. Porque en el nuevo pacto tenemos una herencia mejor, tenemos una mejor experiencia de adoración, tenemos libertad y un mejor mediador. Estos hermanos, al igual que nosotros, debían continuar creyendo, debían continuar, hermanos, en la fe. Pero también ellos debían recordar que los privilegios que habían recibido, hermanos, también venían con grandes responsabilidades. La semana pasada estuvimos predicando un mensaje titulado El gozo de la comunidad del nuevo pacto. Hoy vamos a estar, hermanos, considerando un mensaje titulado Las responsabilidades de la comunidad del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto no solamente hemos sido receptores de un gran gozo. En el nuevo pacto Dios nos ha dado responsabilidades. Amados hermanos, el énfasis de estos versículos es este. A la luz de la verdad de que en Cristo ustedes tienen mejores promesas, ustedes también ahora tienen mayor responsabilidad de poner en práctica la palabra de Dios. Amados hermanos, y es mi intención desempacar estas verdades de la palabra para enseñarles cómo debemos vivir a la luz de la verdad de estos beneficios que hemos recibido. Y también, hermanos, quiero desempacar las verdades contenidas en estos versículos para ayudarte a entender cómo debemos responder adecuadamente a la instrucción que Dios nos da y para que no menospreciemos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Hermanos, teniendo en mente esto, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es lo siguiente. Porque en Cristo tenemos mejores promesas. Y quiero a lo largo de este mensaje repetir esta expresión para que se le grabe en su mente, en sus corazones. Porque en Cristo tenemos mejores promesas y acceso irrestringido a Dios. La comunidad del pacto, del nuevo pacto que es la iglesia, tenemos la responsabilidad de prestar mayor atención a la instrucción de Dios. Tenemos la responsabilidad de prestar mayor atención a la instrucción de Dios. Mira el versículo 25 al 27. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Hermanos, mira la manera en la que el versículo 25 comienza. Este versículo comienza con una palabra que es muy importante, dice, mirad. Esta palabra, hermano, es un llamado de atención, diciendo, y lo que significa es, sean cuidadosos, presten atención. Mirad que no rechacéis al que habla. Amados hermanos, en estos versículos, el autor a los Hebreos usa dos verbos que describen una acción de Dios que demanda una respuesta del hombre. Y estos dos verbos son hablar y amonestar. Mira el verso 25 nuevamente, dice, mirad que no rechacéis, ¿a quién? Al que habla. Mirad que no rechacéis al que habla. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Dios. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó, y este es el segundo verbo importante, amonestar. Si ellos no escaparon
cuando rechazaron el que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta en el cielo. Amados hermanos, esta carta, una de las cosas que caracteriza el mensaje de la carta a los hebreos, y es este: todo el mensaje de la carta reposa sobre una declaración extraordinaria. Dios ha hablado. Yo quiero que tú mires conmigo Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, verso 1, hermano, nosotros vamos a encontrar un contraste entre la manera en que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento y ahora la manera que ahora se ha revelado a su pueblo en la comunidad del Nuevo Pacto. Y este versículo, hermano, tiene la intención de resaltar dos verdades fundamentales. Número uno, que Dios ha hablado. Hermano, la Biblia es el registro de la revelación de Dios a su pueblo, de la revelación de Dios al hombre. Dios ha hablado. Pero no solamente el autor de los Hebreos en el capítulo 1 resalta el hecho de que Dios nos ha hablado, sino que también resalta la superioridad de la revelación de Dios por medio de Cristo. Y el énfasis, hermano, del autor de los Hebreos es este: porque en Cristo nosotros tenemos una mejor y más completa revelación de Dios. Esa verdad demanda una respuesta. Hermanos, Dios ha hablado. Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Y esa verdad demanda una respuesta del hombre. Amados hermanos, y este es el argumento del escritor. Porque Dios ha hablado por medio de su Hijo. Ellos debían de evitar a toda costa el ser negligentes en oír, en creer y obedecer la instrucción que Dios le ha dado a su pueblo por medio de su palabra. Amada iglesia, y como decía al principio, esto no es solamente un mensaje para la iglesia a los hebreos. Este es un mensaje y una advertencia para nosotros en Dalhart en el 2023. Sí es verdad que en Cristo tú y yo gozamos de muchos privilegios. Sí es verdad que en Cristo tenemos acceso irrestringido a la presencia de Dios. Sí es verdad que en Cristo tenemos un mejor mediador. Es verdad que en Cristo tenemos una mayor libertad. Pero todos esos privilegios vienen con la responsabilidad de prestar mayor atención a la instrucción que Dios nos ha dado en su palabra. Tú y yo debemos evitar, hermano, el ser negligentes en escuchar, en creer y obedecer la instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque a diferencia de los israelitas en el monte Sinaí, nosotros ahora en Sion, en la comunidad del Nuevo Pacto, tenemos algo mejor. Vamos, hermanos, y yo quiero que tú notes cómo el autor a los hebreos, a través de toda la carta, especialmente en el principio de la carta, enfatiza esta verdad. Pero antes de leer estos versículos, yo quiero resaltar el hecho, hermano, y quiero enfatizarlo, hermano, porque Dios se ha revelado de una manera extraordinaria y final suficiente en Cristo y en su palabra.
Tú y yo tenemos esta gran responsabilidad. Tú y yo no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos inmóviles, inertes ante la verdad de que Dios se ha revelado en Cristo. Dios en su palabra te ha hablado. Dios en su palabra te ha hablado, y eso demanda una respuesta de ti. Mira, hermano, cómo el autor de los Hebreos nos enseña esto. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir atrás a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y mira verso 1 y verso 2. Y mira la similitud que hay entre este versículo y el versículo que acabamos de leer. Amén. Amados hermanos, dice la palabra del Señor: por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Mira, hermano, el flow de este versículo en el tema de la carta. Dios ha hablado. Dios nos ha hablado en Cristo con una revelación superior y final. Por tanto, dice el verso 2, capítulo 2, verso 1, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Y una vez más, el argumento es este: si los israelitas en Sinaí tenían que prestar atención a lo que Dios dijo por medio de Moisés, ahora que Dios ha hablado por medio de Cristo, ustedes tienen que prestar mayor atención que la que prestaron los israelitas en el desierto. ¿Sí puede ver el argumento, hermano? Por tanto, porque Dios te ha hablado de esa manera, debes prestar mayor atención. Y el verso 2 dice, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados hermanos, descuidar la salvación, descuidar el privilegio de ser parte de la comunidad del nuevo pacto, comienza, hermano, con el descuidar, el oír, el creer y el obedecer la palabra de Dios. Y quiero repetirte esta verdad, porque muchas veces cuando leemos este texto pensamos en nuestra mente que está hablando solamente de aquellos que completamente se van de la iglesia y se apartan de Cristo para siempre. No. Descuidar, muchos de los que están hoy aquí sentados incluso han descuidado su salvación, porque han descuidado el oír, el creer y el obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia nos advierte con relación a esto: tú tienes un gran privilegio en Cristo, y ese privilegio viene con la gran responsabilidad de escuchar la instrucción de Dios. Una de las cosas, hermanos, que hemos visto en la carta de los Hebreos es precisamente esto: un llamado a oír, creer y obedecer. Mira, ahí mismo en el capítulo 2, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís, ¿hoy qué cosa? Su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Mira el versículo 15. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amados hermanos, Dios ha hablado. Y porque Dios ha hablado, tú y yo debemos responder a esa verdad. Y hay dos maneras de responder a la verdad de que Dios ha hablado. Una, rechazando el mensaje de Dios. Y la otra,
obedeciendo y sometiéndonos a la instrucción de Dios. Dios ha hablado y esa verdad tiene que cambiar tu vida. Esa verdad cambia la manera en que nosotros vivimos. Dios habló a Israel por medio de Moisés. Por eso le dice en el capítulo 12, verso 25, si ellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos amonesta desde el cielo. Hermano, quiero que mires el contraste en esta verdad. Cuando dice, vamos a volver, hermano, por un momento al versículo 25 del capítulo 12. Capítulo 12, verso 25. Dice, mirad que no rechacéis al que habla. Mira, quiero que notes, hermano, la manera en que lo dice. Mirad que no rechacéis a quién, al que habla. Fíjate que no dice, mira que no rechaces al que habló. Mira que no rechaces al que hablará. Mira que no rechaces al que habla. Y la razón por la cual es importante es porque, una vez más, Dios continúa hablando a su pueblo. Cada vez que la palabra de Dios es abierta y es predicada fielmente, Cristo mismo habla a la iglesia. No es el mensaje del pastor, no es la idea del pastor, no es la innovación del pastor o de los hombres. Es Cristo mismo hablando a la iglesia por medio de su palabra. Dios continúa hablando y esa verdad demanda una respuesta de ti y de mí. Ahora bien, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Dice el texto, porque si aquellos no escaparon, ¿quiénes eran aquellos? Los que estaban en Sinaí. Si aquellos no escaparon, y sabemos que no escaparon, se está refiriendo al juicio que Dios emitió sobre ellos. La generación que salió de Egipto, toda murió ¿a dónde? En el desierto. Por su desobediencia y su incredulidad, porque rechazaron. Por eso dice, ellos no escaparon al que los amonestaba sobre la tierra. Está hablando, hermano, del hecho de que Dios amonestaba a su pueblo por medio de ¿quién? De Moisés. Pero mira el argumento del texto. Juan dice, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Amados hermanos, ¿quién nos amonesta desde el cielo? Jesucristo. Jesucristo, hermano, el Señor amonestaba a Israel por medio de Moisés, ahora Él amonesta a la iglesia por Cristo, que es quien está sentado a la diestra del Padre, y habla a su pueblo, amonesta a su pueblo, reprende a su pueblo, guía a su pueblo por medio de su palabra. Hermanos, y aquí el paréntesis que quiero hacer. Muchas veces, cuando nosotros predicamos el Evangelio en la iglesia, predicamos específicamente el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, generalmente en muchos contextos se dice, se predica el Evangelio, ¿verdad? Se dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona y te da vida eterna. Y muchas veces suena como una oferta que estamos haciendo. Pero la predicación del Evangelio no es una oferta, es un ultimátum que Dios le está dando al ser humano. Cuando se predica el Evangelio, no es una oferta como cuando ofrecemos un caramelo. ¿Tú quieres este caramelo? ¿Sí o no? ¿Verdad? No, la predicación del Evangelio no es una oferta. ¿Quieres acercar a Cristo? ¿Sí o no? No, el Evangelio, la predicación del Evangelio es el ultimátum de Dios a los hombres. Dios ha hablado por medio de Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque no escaparás del juicio de Dios si rechazas a aquel que ha hablado por medio de Cristo.
Ese es el ultimátum del Evangelio. Dios ha hablado. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas responder a este llamado de Dios, a este ultimátum. Si tú le rechazas, te condenas eternamente. Pero si rindes tu vida en fe y obediencia a Cristo, tu pecado será perdonado y Dios te dará la vida eterna. Dios ha hablado. Yo quiero hablarle específicamente a los niños y a los adolescentes que están aquí en esta mañana. Y yo quiero que tú pienses por un momento en el privilegio y la bendición que Dios en su providencia te ha dado. La mayoría de ustedes, adolescentes y jóvenes y niños, la mayoría de ustedes están aquí hoy porque al menos uno de sus padres es cristiano y Dios, por medio de ellos, de tus padres, Dios te ha traído. Tú vienes domingo tras domingo a la iglesia. Y yo sé que la mayoría de ustedes quizás ve el venir a la iglesia como, oh, tengo que ir el domingo a la iglesia. Y allí nos reunimos en la iglesia, cantamos, escuchamos al predicador y ¡pum! Se acabó. Y de lunes a sábado, tú vives como si Dios, como si nada hubiera pasado el domingo. Pero yo quiero que tú reflexiones, niño, adolescente y joven, en la gran responsabilidad que tú tienes delante de Dios. Porque cada vez que tú te sientas en esa silla, escúchame bien, cada vez que tú vienes al templo y te sientas en la silla, la palabra de Dios es abierta y es predicada con fidelidad. Cada vez que tú escuchas el evangelio ser predicado, Cristo mismo te está hablando. Cristo mismo te llama al arrepentimiento. Cristo mismo te llama a creer. Y si tú lo rechazas, te condenas eternamente. Tú no tienes excusa, cualquiera que sea tu edad. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios ser predicada, Dios mismo está hablando a tu vida. Y tú necesitas responder a ese llamado. Tú necesitas responder a esa verdad, creyendo y arrepintiéndote de tu pecado. Amados hermanos, mira el verso 26. Hebreos capítulo 12, verso 26. Dice la palabra de Dios: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora era prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. La primera razón por la cual nosotros debemos de obedecer a Dios, más precisamente por las consecuencias y la bendición y las consecuencias de oír o desobedecer la palabra de Dios, es por la autoridad del que habla. Hermano, que la iglesia debe prestar atención, de ser cuidadoso en no desobedecer la instrucción de Dios. Pero aquí el texto nos da una segunda razón por la cual la iglesia debe ser responsable y debe ser intencional en prestar atención a la revelación de Dios. Y es esta: la iglesia tiene una gran responsabilidad, la gran responsabilidad de obedecer y de prestar mayor atención a la luz de la verdad de que Cristo viene de nuevo. Son dos razones. Porque Dios, en Cristo tenemos una mejor revelación, mejor promesa. La iglesia tiene mayor responsabilidad de prestar atención. Y la segunda razón, amados hermanos, a la luz de la verdad de que Cristo viene de nuevo, tú y yo debemos de prestar mayor atención a lo que Él ha revelado en su palabra. Y usted se preguntará: pastor, ¿de dónde usted lo saca? ¿De dónde usted ve eso en el texto? Bueno, esto lo vemos, hermano, en el hecho de que el versículo 26 y 27, el autor de los Hebreos está citando al profeta Ageo. Y yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, verso 6 al 7.
capítulo 2, verso del 6 al 7. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermanos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han leído el libro del profeta Ageo. Pero el libro del profeta Ageo es conocido, hermano, o más bien el profeta Ageo es conocido como el profeta de la restauración. ¿Ustedes saben por qué? Porque Ageo profetizó en el tiempo, fue contemporáneo de quién. No se acuerdan cuando predicamos el libro de Esdras. Ageo fue contemporáneo con Esdras. El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, y ellos, hermanos, habían ido. Dios le había dado la oportunidad, le abrió la puerta para que un grupo de ellos regresara a Jerusalén a reconstruir el templo. Y es ahí donde el ministerio de Ageo juega un papel fundamental en la historia de Israel. Y Dios, hermanos, habla a la nación de Israel para animarles a construir el templo. Y Él le dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones, hermanos. Y dice el texto: y yo llenaré de gloria esta casa. Esta profecía, hermano, de Ageo se cumple y tuvo un cumplimiento inmediato cuando se construyó el templo. Pero esta profecía tenía un cumplimiento futuro. Y el cumplimiento futuro de esta profecía es cuando Cristo regrese a la tierra. Él va a estremecer no solamente la tierra, sino también el cielo, y la creación como nosotros la conocemos desaparecerá. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y Él llenará de gloria la casa del Señor, que es la iglesia, la comunidad del nuevo pacto. Porque en Cristo, tú y yo, hermanos, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Tú y yo debemos prestar atención a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Porque Cristo regresará. Y cuando Cristo regrese, Él no solamente viene a salvar a la iglesia, Él también viene a darle justa retribución a aquellos que no han obedecido al Señor. Dice la palabra de Dios claramente que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y Dios le dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Tú sabes por qué le dice esto? Estas eran personas que estaban, por usar un término moderno, estaban en la iglesia domingo tras domingo, semana tras semana, pero su corazón se había endurecido a la voz de Dios. Dios hablaba y ellos endurecieron su corazón, practicaron la maldad y no la justicia. Y en aquel día Dios le dio la justa retribución por su pecado y por la dureza de su corazón. Pero en ese día Dios también recompensará la fe de su pueblo. Y a la luz de esa verdad, de que el día viene en que Cristo regresará y juzgará al mundo, tú y yo debemos prestar mayor atención a la instrucción que Dios nos da en su palabra. Mi amada iglesia y mi amado amigo que estás aquí hoy, Dios ha hablado de una manera sobrenatural, de una manera especial, de una manera suficiente y final en Cristo. Dios continúa hablando hoy a través de su palabra.
Y tú tienes la responsabilidad delante de Dios de responder a ese mensaje. ¿Cómo vas a responder? Quiero terminar en esta mañana. El domingo que viene, hermano, vamos a continuar con este tema. Pero hoy quiero terminar, hermano, leyendo Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Verso 18. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 18, versos 18 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, de esta manera: un profeta como tú levantaré entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Yo quiero que tú marques este texto en tu Biblia, que lo subrayes, que lo marques, que te lo aprendas de memoria. Porque aquí Dios, hermano, está hablando a Moisés y está hablando, hermano, acerca de Cristo. Cuando él le dice: un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, este profeta que Dios iba a levantar era nada más y nada menos que Jesucristo. Y la razón por la cual a Cristo se le llama profeta es porque él es precisamente la revelación final de Dios al hombre. Y fíjate cómo dice el texto. Él dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y no sé si usted recordará que el mismo Cristo en una ocasión dijo que él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba todo lo que había recibido de su Padre. Hermano, fíjate lo que dice el Señor. Verso 19. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el mismo autor de los Hebreos culmina el capítulo 12 recordando a la iglesia: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios ha hablado, Dios continúa hablando. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo vas a responder? Tú necesitas creer y arrepentirte. Y mi amada iglesia, tú y yo necesitamos prestar mayor atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Necesitamos creer, oír su palabra, necesitamos creer su palabra y necesitamos obedecer su palabra, porque de lo contrario Dios mismo nos pedirá cuenta. Que Dios tenga misericordia de nosotros y mueva nuestros corazones a una mayor obediencia en Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en esta mañana cantando al Señor este canto que tenemos en pantalla: Santo, Santo, Santo. El Dios que es santo ha hablado y demanda obediencia de nosotros. Acerquémonos.
En esta mañana quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y quiero que reflexiones, que medites en esta pregunta que te voy a hacer. Dios ha hablado. Dios continúa hablando. ¿Estás tú escuchando? ¿Escuchas tú la voz de Dios hablando tu vida por medio de su palabra? ¿Cómo estás respondiendo al mensaje de Dios que Dios te da a través de la Escritura? Tú y yo necesitamos, mi amada iglesia, prestar mayor atención a la luz de la verdad, de la superioridad del mensaje y de la revelación que hemos recibido en Cristo, y a la luz de la verdad de que Cristo viene de nuevo por nosotros. Amén. Arrepentámonos en esta mañana de la dureza de nuestros corazones. Dios, el Dios Santo, te está llamando a la obediencia. Arrepiéntete, iglesia, y presta mayor atención. Dios ha hablado y nuestra vida nunca más puede ser igual. Dios ha hablado y su voz transforma nuestros corazones. Pídele a Dios en esta mañana: Señor, por medio de tu palabra, abre mis oídos para poder oír. Abre mis ojos para poder ver. Y subyuga mi voluntad a ti para que yo pueda obedecer. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, Dios hoy, escúchame bien, Dios ha hablado y Dios te da un ultimátum hoy. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Dios ha hablado hoy a tu vida. Arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, la palabra encarnada de Dios y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de toda verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.